¿Por qué casi nadie quiere sedanes ahora? Salvo China. Eso lo vamos a ver en este nuevo video de hoy. Yo soy Juan Díaz Minay y esto es el 0km desde un auto. Yo siempre voy cambiando la oficina, ¿vieron? Solo para que nos demos una idea de cómo fueron creciendo los subs a lo largo de los últimos años, voy a mencionar que en Estados Unidos en 2019, o sea, ya estamos en 2025, el 47% de las ventas estaba acaparado por subs, mientras que los sedanes solamente representaban un 22%. Las principales razones que manifiesta la gente a la hora de responder por qué quiere un sub ante una berlina o un sedán es porque los sienten más altos, más seguros, por su versatilidad, por su gran espacio interior y por sus grandes baúles. Otra de las principales razones que se repite bastante es la sensación de seguridad. No quiere decir que los sedanes no sean seguros, sino que la gente al manejar un sub siente que está en un auto más seguro porque es más alto, es más grande, se siente más ancho. Yo creo que una de las principales razones por las cuales el sub es medio como una demanda en parte adquirida y en parte forzada, y es que las ganancias que tienen las marcas en los subs son mucho mayores con respecto a los sedanes. Por ejemplo, la ganancia bruta que sacan generalmente las marcas en un sub es del 15 al 20%, mientras que un sedán va del 3 al 5%. Los grandes grupos quieren ganar plata, no van a andar haciendo caridades. Entonces, esto es indispensable para entender el por qué cada vez vemos más subs y cada vez vemos más subs que reemplazan sedanes. Si vos vas a cualquier concesionario ahora, tienen subs, solamente subs. Prácticamente nadie tiene sedanes, excepto en las categorías por ahí más bajas o los más accesibles, porque sirven para flotas, para usar estos servicios de alquileres de autos para prestar servicios de transporte, muy populares, que se está popularizando muchísimo eso. Pero en esos sentidos se necesitan autos que sean fáciles de reparar, que sean económicos, que consuman poco. Entonces no podés de repente desarrollar un Volkswagen Passat, que es un segmento altísimo, que es carísimo de mantener, que después no lo termina comprando a nadie y que tampoco te sirve para una flota porque no conviene. Otro de los pilares importantísimos de por qué a las marcas les convienen desarrollar subs frente a berlinas y es los eléctricos. Como todos sabemos, los eléctricos que tienen baterías. Entonces, últimamente, lo último que se está usando ahora es poner las baterías en la base de los autos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver? Que los subs son más altos. Al ser más altos, permiten jugar un poco más con la altura justamente de los habitáculos, del espacio interior. Y como las baterías ocupan la base de las plataformas, el sub te da como una mayor tolerancia a que vos juegues, digamos, con esto y en ese sentido no pierdas tanta habitabilidad, tanto espacio interior. Al cambio, si vos haces esto en una berlina o en un sedán que ya de por sí son bajos por naturaleza, si encima le restamos habitabilidad por el uso de las baterías, se hacen más pesados, menos espaciosos, tienen menos baúl y ahí empieza a comprometer un poco la fórmula que permitiría que sean una opción a la hora de comprarlos. Entran en juego un montón de características que a la gente hoy en día le importan. Ejemplo de esto, Tesla, uno de los exponentes de los autos eléctricos, si bien se hizo muy popular con su modelo sedán, el Model S, lidera las ventas en los principales mercados con el Model Y. Ahí te das una idea del éxito de estos modelos crossover / sub. La estética es importantísimo y no tenemos que dejarlo de lado, porque la gente compra las cosas que le parecen bonitas. Y actualmente hubo un cambio de paradigma, un cambio cultural en la gente, en el consumidor, y quiere autos más grandes, porque como digo, son autos que representan a nivel visual no solo algo más aspiracional, sino que es algo más allá. No es simplemente, mi SUV parece mejor auto que tu compacto o tu berlina, más allá de que por ahí sean en la misma plataforma, sino que también, aparte de representar ser algo más seguro, tener mayor presencia, ser más imponentes en la calle, también tiene que ver con que los sedanes ahora la gente lo asocia a que es un taxi. Al ver tantos sub en la calle, es raro ver un sedán, y cuando ves un sedán, como digo, es para utilizarlo de transporte. También tiene un perfil muy corporativo. Es muy común que las flotas corporativas estén integradas casi en su mayoría por sedanes. Lo vemos en los principales mandatarios de los distintos países, los vemos en las empresas privadas que tienen movimientos de personal.
Eso también es algo muy común de ver. Todavía el sedán está como asociado a lo elegante, a lo profesional, a lo corporativo. Y no todo el mundo está buscando eso. A ver, no es lo mismo ir al supermercado en un sub que en un sedán. En un sedán por ahí piensan hasta que sos un chofer. Al cambio, si estás manejando un sub, dicen, este chabón está, mirá cómo está vestido, mirá, se bajó de un sub. Debe ser CEO de una compañía, le debe ir muy bien en la vida. O sea, esas formas por ahí es muy banal lo que estoy diciendo, pero se asocia a algo así. Las marcas también a través del marketing, no es casualidad, se encargan de inspirar o de llevar la asociación del sub a algo más juvenil, tecnológico, y algo que representa bienestar, disfrute. Por ejemplo, siempre vamos a ver que los sub están rodeados de familia, de mucha gente, de amigos, de planes en el exterior, de planes de fin de semana. Entonces todo eso como que vas construyendo una imagen en la cabeza de la gente, consciente e inconscientemente, de que el sub significa eso. Nunca vas a ver un Corolla sedán en un plan de fin de semana en la Sierra de la Montaña. No, ni ahí. Gran ejemplo de esto son las principales marcas premium, que son las principales en fabricar los mayores exponentes en lo que sea berlina de todos los segmentos, ¿no? Hace muy poco, Lexus confirmó prácticamente su último sedán va a dejar de fabricarse en noviembre. Se van a concentrar exclusivamente a hacer eléctricos, sub, crossover o todos esos inventos que se sacan de la galera. Como siempre, China está metida en todo y los chinos siempre dando de qué hablar. Y en este caso son los chinos los que están salvando de que los subs se extingan completamente. En China se vendieron nada más y nada menos que 22,6 millones de autos. Y de esos 22 millones, el 47% son sedanes. Es un tema cultural porque todavía en China el sedán tiene un estatus, representa prestigio, elegancia, profesionalidad. Entonces todavía es difícil sacarle a los chinos esto y que digan, no, la verdad que prefiero andar en un Volkswagen Tiguan que en un Passat. Sí, mucho bla bla bla, pero ¿qué datos tenés, amiguito? Bueno, por ejemplo, los sedanes en 2024 cayeron un 2% interanual, mientras que los subs aumentaron un 8% en volumen. O sea, mientras los sedanes no paran de caer, los subs no paran de crecer. O sea, esto es algo que no para. Un gran ejemplo de todo esto es Ford, que ya saben que a nivel global se encargó de eliminar prácticamente todos sus autos urbanos y se quedó solamente con comerciales, pickups y subs. Es lo único que vende Ford. Y un dato que me pareció loquísimo es que la Ford F-150 representa un 90%, un 90% de las ganancias de Ford a nivel global. Tema para otro video es el gusto de los yankees y de los norteamericanos por los autos excesivamente grandes. Pero bueno, en mayor o en menor medida está pasando en otros mercados del mundo, como por ejemplo Argentina. Acá la gente prefiere comprarse un auto que parezca más grande de lo que en realidad es. Y no es un fenómeno de acá, es un fenómeno de todo el mundo. Vi que en Australia, por ejemplo, el Estado mandó a decirles, che, tienen que empezar a hacer cocheras más grandes porque los autos no están entrando en las casas y tienen que tenerlo planificado, porque si no, como que no tenemos espacio para estacionar los autos. Es increíble como todo está creciendo, ¿no? Y eso empieza a impactar, obviamente, en la sociedad. Es un cambio en la cultura también. No es simplemente el hecho de me compro un auto que es 3 veces más grande que el que ya tenía. No, tenemos que empezar a repensar las casas, los espacios urbanos, los estacionamientos, porque las ciudades están pensadas, obviamente, para los autos, pero para autos de hace 15 o 20 años. Y los autos todos crecieron un montón. Europa principalmente está pensada en su gran mayoría para autos muy pequeños y de repente se ve que está inundada de subs que aumentaron muchísimo su tamaño. Entonces todo esto se empieza a ver, todo esto se tiene que empezar a plantear. Acá la gran pregunta es, ¿van a dejar de existir los sedanes? Y la verdad no creo, porque como digo, China está ahí como resistiendo, como diciendo, no, loco, nosotros consumimos la mitad de lo que se vende en nuestro país, que es muchísimo, son sedanes. En Europa se siguen vendiendo sedanes, en Latinoamérica se siguen vendiendo sedanes, generalmente los segmentos más bajos, por ejemplo, Fiat Cronos, Nissan Versa, Chevrolet Aveo, Chevrolet Onix, Hyundai HB20, digamos, eso, el Volkswagen Virtus.
Todos esos siguen luchando, siguen peleando. Y también está esto que les digo, que los autos sub para la gente parecen mucho más autos de lo que son. Por ejemplo, un HB20 es segmento B y un Hyundai Creta es un sub segmento B. Los dos son de segmento B. Pero al ser más grande, tener más volumen, más chapa, ser más alto, la gente dice, no, pará, este auto es mucho mejor. Y ojo, seguramente sea mucho mejor en un montón de aspectos, pero también es mucho más caro. Y ahí entra de nuevo lo mismo. Por un montón de factores se venden mucho más los sub y la marca encima lo vende más caro, obviamente. Y la gente lo paga porque lo quiere, porque es cool, porque está de moda, porque es más práctico. Es un boom en todo el mundo, en todo el planeta, en los rankings, en los top ventas, son todos subs. Es algo que ya no se puede negar, no es una moda. Entonces el sedán, ¿en qué lugar queda ahí? ¿No? Porque es imposible no hablar del declive de los sedanes sin mencionar a los subs, porque es como que está acompañado de eso, los perjudicó muchísimo. Hay gente que obviamente sigue eligiendo el sedán porque prefiere el comportamiento dinámico que un sedán, que generalmente va a ser mejor que el de un sub, porque obviamente tiene el centro de gravedad mucho más bajo, va a tener por ahí mejor performance, porque va más cerca del piso, porque es más aerodinámico, tiene mayores rendimientos, obviamente por consumos. Otros aspectos a considerar es el precio. Lo más probable es que al no venderse tanto el sedán, cuando alguien va a buscar un sedán, y el concesionario dice, vendo 70 subs y vendo 3 sedanes y me cuesta venderlos, entonces cuando alguien viene a querer comprar un sedán, le voy a hacer un mejor número porque por ahí la demanda no es tan alta, a diferencia de la demanda del sub, que es muy alta, entonces ahí el precio no es tan peleable. Entonces ahí el usuario del sedán tiene eso a su favor. Y dice, che, yo te voy a comprar un sedán que generalmente no lo compra nadie, así que busco número. Me parece un debate muy interesante. No quiere decir que los subs sean peores o mejores, o que los sedanes sean peores o mejores, sino que son tendencias del mercado y que las marcas, obviamente impuestas o no, las marcas tienen que ver con esto, las principales marcas, y que el mercado responde, ¿no?, también a eso con la demanda. Pero por ejemplo, en Europa el Peugeot 508 ya está confirmado que está cancelado, que no va a tener un reemplazo, porque no tuvo las ventas esperadas. Incluso tuvo versiones deportivas, ¿no? Y una versión rural, que también la rural es un tema aparte, ¿no? Aparte del sedán, la rural es otro animal en extinción, pero como mantiene, principalmente en Europa, un volumen de ventas más que aceptable, por cuestiones de gustos, cuestión cultural, acá en Argentina ya no existen. Entonces las rurales se mantienen. Incluso hay marcas, por ejemplo, como Volkswagen, que venden la rural del Passat. La nueva generación es solamente rural. No existe el Passat sedán ni berlina. Solamente rural. Como para que se den una idea de que encima la rural está teniendo como un poquito más de protagonismo en Europa que el sedán. Y otra curiosidad, que también se dio en Europa, por supuesto, es que el BMW M5 Touring, no sé decirlo bien, tuvo más demanda que la versión sedán. O sea, encima se repite este patrón, ¿no? La idea de este video era hablar un poco de eso, como cuáles serían las principales razones por las cuales el sedán se está extinguiendo, si bien hay algunos que todavía están dando batalla. Porque ustedes, ¿qué creen que pasaría en los próximos años con los sedanes? Si definitivamente los vamos a dejar de ver, o si le van a poner ahí un punchy como para que tengan un valor agregado frente al sub, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿desde dónde estaba haciendo el video hoy? Obviamente, desde un pequeño sedán, el Hyundai HB20, que va a ser el auto que tenga por la próxima semana. Así que el próximo video, el protagonista va a ser este HB20 en este hermoso color azul. Ahí va el archienemigo del HB20, el Fiat Cronos. La semana que viene haré video del HB20 sedán. Así que esto fue un adelanto. Adiós.